Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Rusia ha estado intentando tomar Zaporilla, la región que alberga una de las plantas nucleares más importantes de Ucrania, la cual está bajo control ruso, sigue resistiendo. Y está claro lo que eso significa. Más soldados y toneladas de explosivos son desplegados en Zaporilla todos los días. Pero en septiembre, Rusia se atrevió y envió uno de sus Su-34 a Zaporilla. Ese avión de combate logró completar una misión de bombardeo, pero no hizo mucho más. ¿Por qué? Porque Ucrania lo derribó del cielo al instante en un ataque que todavía deja a la gente preguntándose cómo logró Ucrania hacerlo. Lo básico se sabe gracias a un resumen de Newsweek del 25 de septiembre que cubre el incidente. Informa que Rusia había desplegado el Su-34 en Zaporilla, donde estaba atacando la región sur de Ucrania con una serie de bombas aéreas guiadas. No se sabe cuántas veces completó el avión ruso, pero cada bomba habría causado devastación. Donde quiera que cayera, Ucrania tenía que hacer algo respecto al avión. De no enfrentarlo, el Su-34 ruso habría hecho tantas incursiones como permitieran las reservas antes de volver a la base para su siguiente misión. Ucrania no podía permitir que eso sucediera, así que llevó la pelea de regreso al Su-34 ruso. Más detalles provienen del canal de Telegram de la Fuerza Aérea de Ucrania, que publicó un comunicado sobre lo que logró hacer. Alrededor de las 04:00 del 25 de septiembre de 2025, un avión ruso Su-34 que realizó ataques terroristas en la ciudad de Zaporilla fue derribado en la dirección de Zaporilla, utilizando bombas aéreas guiadas. Eso dijo la Fuerza Aérea. Eso fue todo. No hay información sobre cómo fue derribado el Su-34 o qué le sucedió después del ataque. La Fuerza Aérea de Ucrania claramente quería mantener en secreto el cómo, quizás creyendo que podría usar el mismo método para deshacerse de más aviones de combate rusos en el futuro. Sin embargo, existe una teoría sobre cómo Ucrania logró derribar este poderoso avión ruso. Sigue viendo para descubrir la teoría. Por ahora, se sabe que derribar el Su-34 significa que Ucrania alivió la presión sobre una ciudad. Eso parece ser una de las prioridades de Rusia a medida que avanzamos más en 2025. En realidad, Zaporilla siempre ha estado en lo más alto de la agenda de Vladimir Putin. Fue una de las primeras ciudades que las fuerzas rusas asaltaron durante la invasión inicial a Ucrania, y ese ataque temprano llevó a que Rusia ocupara la planta nuclear de Zaporilla. Sin embargo, Rusia parece haber redoblado sus esfuerzos durante los últimos meses de 2025. El 8 de septiembre, el Kiev Independiente informó que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sersky, reveló que Rusia tenía la intención de lanzar una ofensiva importante contra Zaporilla. Esa ofensiva inicial, que probablemente habría comenzado a finales de agosto y continuado en septiembre, fue detenida en seco, dijo Sersky. Sin embargo, nuestras tropas impidieron que estos planes se llevaran a cabo. Los rusos se vieron obligados a posponer su ofensiva en la región de Zaporilla y a redistribuir unidades de infantería de marina a la región de Donetsk, comentó Sersky. El uso de la palabra posponer en esta declaración es revelador porque muestra que el hecho de que Rusia apartara su atención de Zaporilla fue solo temporal. Para el 22 de septiembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, informaba que Rusia estaba realizando un nuevo intento por tomar la ciudad. Su objetivo en ese momento, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, era mantener sus posiciones actuales en la línea del frente mientras aseguraba las áreas traseras contra los ataques de Ucrania. Ese es un dato importante, cuando se trata del uso del Su-34 por parte de Rusia. Rusia requiere zonas seguras para el despegue de estos aviones. Para el 22 de septiembre se estaba enfocando en asegurar ese tipo de lugares. Con su aparente éxito, quizás eso fue lo que le permitió enviar un Su-34 para atacar la ciudad de Zaporilla en primer lugar. Rusia no estaba avanzando hacia la ciudad en ese momento, pero estaba trabajando para lanzar ofensivas más poderosas, lo cual, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, incluiría el uso de artillería de tubo, además del Su-34 que ahora sabemos que planeaba utilizar. Solo un día después del informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia estaba lista para lanzar un asalto total. Nuevo Cielo proporciona algo de información, señalando que Rusia estaba atacando fuertemente Zaporilla antes de que Ucrania derribara su Su-34. En los días anteriores, la ciudad había sido sometida a ataques masivos por UAVs y bombas aéreas, lo que resultó en la destrucción de edificios residenciales, granjas privadas e infraestructura industrial.
Los ataques de Rusia provocaron la muerte de un residente local el 23 de septiembre, sumándose a la lista de víctimas civiles en Ucrania. Al menos 4 casas particulares resultaron dañadas como resultado de un ataque aéreo posiblemente realizado por el Su-34, y los bomberos informaron haber extinguido incendios que cubrían poco menos de 1.400 pies cuadrados en Zaporilla. La ofensiva que Ucrania logró detener a principios de septiembre parecía estar en pleno auge hacia finales del mes. Y dado que Rusia depende de ataques aéreos en esa ofensiva, parece claro que el Su-34 que Ucrania acaba de derribar estaba participando en bombardeos repetidos que estaban causando daños muy reales. El avión había completado una de estas incursiones en las primeras horas de septiembre de 2025. Ucrania lo destruyó cuando intentaba regresar a la base. Esto nos regresa a las teorías sobre cómo Ucrania derribó el Su-34 ruso. Después de todo, este avión de combate no es un objetivo fácil. Army Recognition indica que su velocidad es de unas 869 millas por hora, aunque puede llegar a 1.180 millas por hora, es decir, unas 15 veces la velocidad del sonido. Cuando va a toda velocidad, es difícil alcanzar un objetivo que se mueve tan rápido. Pero, según la nueva voz de Ucrania, un experto tiene algunas ideas sobre cómo la Fuerza Aérea de Ucrania logró completar su ataque. El medio informó sobre los comentarios hechos por Mikhailo Sirikov, quien dice que la mayor debilidad de Rusia en lo que respecta a su Su-34 perdido pudo haber sido los patrones de vuelo repetidos del avión. Es probable que los rusos volaran por rutas predecibles, dijo Sirikov. Y ya sabes, cuando no hay resistencia, la gente en el frente, los pilotos, en este caso, pierden algo de vigilancia, pierden precaución. Por eso, una emboscada del ejército ucraniano era solo cuestión de tiempo. Sirikov tiene un buen punto. Gracias al informe de New Sky, sabemos que Rusia lanza ataques aéreos con bombas guiadas sobre Zaporilla desde al menos el 23 de septiembre. Eso significa que pudo haber soportado 2 días completos de este tipo de ataques antes de que Ucrania derribara el avión que usaban para ellos. Si la complacencia se había infiltrado en el ejército ruso, como es posible, dado que el avión parecía haber realizado varios ataques exitosos en sucesión, entonces se habría presentado la oportunidad para una emboscada. Ucrania solo debía rastrear el avión en sus misiones de bombardeo para saber de dónde venía y cómo volvía a la base. Después de eso, solo era cuestión de esperar y esperar. Cuando el Su-34 emprendió de nuevo sus rutas ya conocidas, Ucrania ya estaba listo para él. Sirikov también tenía algunas ideas sobre qué arma usó Ucrania para su emboscada, según informó la nueva voz de Ucrania. Podría ser cualquier cosa, desde un Patriot errante hasta misiles de F-16 de los que ahora tenemos muchos, afirmó él. La única cuestión es la coordinación, porque apuntar con un F-16 requiere un avión de alerta temprana. Creo que un avión de ese tipo de Suecia ha llegado a Ucrania. Ambas opciones son plausibles, especialmente si Ucrania había logrado establecer la ruta del Su-34 para una emboscada. Si Ucrania usó un F-16, necesitaría el avión sueco que mencionó Sirikov. Probablemente se trate del ASC-890 que, según informa New Voice of Ukraine, Suecia envió a Ucrania a finales de agosto. También conocido como el Saab 340, ese avión está equipado con un radar PS-890 ARI que tiene una antena de matriz en fase activa. Este radar es resistente a las interferencias electrónicas y puede detectar objetivos a una distancia de hasta 450 kilómetros o 279 millas. Lo más importante es que el ASC-890 puede comunicarse con los F-16. Utiliza la red táctica Link 16, que usan los F-16, lo que permite la transmisión sencilla de datos entre aeronaves y computadoras de puntería. El ASC-890 simplemente tendría que haber detectado el Su-34 ruso desde mucho más allá del alcance visual, y la ubicación del avión ruso se transmitiría casi instantáneamente a un F-16 ucraniano. El F-16 solo tendría que lanzar el misil correcto, y el piloto del Su-34 no habría detectado la emboscada de Ucrania. No antes de que fuera demasiado tarde para actuar. La desventaja de este método, y quizá por eso Ucrania no lo usó, es que necesita 2 aviones para derribar un solo caza ruso. Existen riesgos. Ucrania ya perdió al menos 4 F-16 hasta junio de 2025. Así que siempre va a ser cauteloso al tomar riesgos con el resto de las aeronaves que tiene en su arsenal. Perder el ASC
890 tan pronto después de recibirlo también habría sido un golpe importante. La pregunta es si lo que Ucrania logró el 25 de septiembre fue el primero de varios ejemplos de sus F-16 y aviones de radar suecos trabajando juntos. ¿O Ucrania utilizó otro método para derribar el Su-34? Si es así, el Patriot es de los pocos sistemas de defensa aérea que Ucrania tiene y es más que adecuado para el trabajo. Modular y extremadamente móvil, el Patriot puede trasladarse a cualquier lugar donde se necesite. Zaporilla, dado que ha sido objetivo de ataques aéreos, es un lugar obvio para que Ucrania haya escondido una de las 6 baterías Patriot completamente funcionales que se cree que todavía tiene. Así que, si asumimos que la batería ya estaba en la región de Zaporilla, no habría sido difícil para Ucrania ocultarla en la posición perfecta para una emboscada, especialmente si conocía la ruta de vuelo típica del Su-34. Los misiles Patriot también son lo suficientemente rápidos como para no solo mantener el ritmo de un Su-34 volando a máxima velocidad, sino también alcanzarlo incluso cuando comienzan a una distancia considerable detrás. PBS afirma que los misiles Patriot alcanzan Mach 3, el doble de velocidad que el Su-34. Además, es probable que el jet de Rusia no estuviera ni cerca de su velocidad máxima. Recuerda, es probable que Ucrania haya tendido una emboscada para derribar el Su-34. Eso indica que el jet iba en crucero y el piloto desconocía la amenaza al frente. Por supuesto, este enfoque también tiene una desventaja. Si bien el riesgo para un sistema Patriot es menor que el riesgo que representa un Su-34 para la combinación de un F-16 y un ASC-890, el riesgo aún existe. Los F-16 pueden estar en relativa escasez, pero Ucrania realmente necesita sus baterías Patriot. La pregunta se reduce a cuál de estos equipos. Ucrania estaba más dispuesta a perder en el ataque contra el Su-34 de Rusia si lo peor hubiera sucedido. Al final, el método específico que utilizó Ucrania es menos relevante que el resultado. Rusia perdió otro de sus Su-34, y con esa baja, Ucrania llevó el número de aeronaves que Rusia ha perdido desde que inició su invasión a 427. La introducción de este video mencionó que Rusia se había vuelto valiente al enviar sus Su-34 a Zaporilla, particularmente a una parte de la región que actualmente no ocupa. Esta alta tasa de bajas de aeronaves es la razón por la que Ucrania ha demostrado ser más que capaz de derribar algunos de los aviones más avanzados de Rusia. Rusia acaba de aprender una lección que Ucrania le enseñó en los primeros meses de la invasión. Si envías aviones de combate a Ucrania, esos aviones tienen muchas probabilidades de ser derribados. En este punto, los escépticos se preguntarán, ¿cómo sabemos realmente que Ucrania logró derribar el Su-34? Es una buena pregunta para hacer. La Fuerza Aérea de Ucrania informó en Telegram sobre el ataque, pero no dio detalles. ¿Cómo logró Ucrania todo esto? Aún es tema de debate. Pero cualquier duda persistente será eliminada por el informe de El Show Militar sobre el incidente. El 25 de septiembre publicó el desglose difundido por el canal de Telegram de Nila Vishnya. Nila Vishnya es un canal de monitoreo que se enfoca específicamente en la región de Zaporilla, y dio un desglose minuto a minuto de lo ocurrido al Su-34 ruso. El primer informe llegó a las 4:03 am hora local, cuando el canal afirmó una amenaza entrante de Rusia con aeronaves y municiones aéreas guiadas. 4 minutos después, el canal informó que los aviones de Rusia habían llegado a la línea de lanzamiento. Observa que se usa aviones en plural, no solo avión. Parece que el Su-34 de Rusia estaba acompañado por otras aeronaves. Aún se desconoce qué aviones eran y cuántos acompañaron el vuelo. A las 4:11 am, el canal Nila Vishnya informó que Tokmak y Molochansk, en Zaporilla, fueron los puntos desde donde el Su-34 lanzó bombas. Los taxis lanzados por aviones de Rusia, que son bombas altamente explosivas, a las que se les han instalado módulos universales de planeación y corrección para hacerlas más precisas. Así que hay confirmación de que el Su-34 al menos tuvo éxito en su misión de bombardeo antes de ser derribado. Pero poco después de lanzar las bombas, el avión empezó a tener problemas. A las 4:14 am Militani, relata que Nila Vishnya informó la probable avería de un avión ruso, posiblemente el Su-34. Un minuto después, esa aeronave se desvió de su ruta de vuelo prevista y desapareció en algún lugar sobre Vasiliuka. Ucrania confirmó la destrucción del Su-34 casi 4 horas después, a las 7 am. Si aún queda alguna duda, Militani ofrece un postdata a este desglose minuto a minuto.
dice que el propagandista de Rusia, que es el término que utiliza para referirse a los blogueros militares prorrusos en Telegram, se niega a reconocer que le haya pasado algo al Su-34 de su país. Eso cambió al mediodía del 25 de septiembre, cuando Ilya Tumanov del canal de Telegram Fighter Bomber confirmó que la aeronave efectivamente había sido destruida. Y, según Tumanov, Rusia también perdió a su piloto del Su-34, quien al parecer no pudo eyectarse de la aeronave antes de que Ucrania atacara. Que no se haya eyectado refuerza la teoría de una emboscada precisa realizada por Ucrania. Esto indica que los informes y teorías coinciden. A estas alturas, parece claro que Rusia perdió un Su-34 el 25 de septiembre. Sin embargo, el impacto futuro en la guerra en Ucrania es difícil de cuantificar. Sería inexacto afirmar que la destrucción de un Su-34 es algún tipo de factor decisivo en la guerra de Ucrania. No lo es, pero eso no significa que no sea un golpe impresionante y útil para Ucrania. Por lo menos, significa que habrá un avión menos en el cielo aterrorizando Zaporilla con bombas guiadas por el momento. Con suerte, Rusia también demorará en reemplazar su Su-34 perdido, dando a la ciudad ucraniana más respiro. Por supuesto, como se mencionó antes, el Su-34 parece haber estado acompañado por otras aeronaves. ¿Esos aviones también eran de combate o bombarderos que seguirían atacando Zaporilla? No está claro, pero Ucrania estará feliz de derribar otro Su-34. Y la palabra otro se usa aquí porque el Su-34 es una de las aeronaves rusas más usadas y también la más dañada por Rusia en su inventario. Newsweek indica que Oryx, que usa pruebas visuales para confirmar qué equipos militares se han perdido en ambos bandos, afirma que Rusia ha perdido 39 de sus Su-34 antes del 25 de septiembre. Esta sería la pérdida número 40, aunque el número real podría ser mayor. Rusia podría haber perdido más Su-34 sin evidencia visual, por lo que Oryx no los contaría. También vale la pena mencionar que este no es el único Su-34 que Ucrania ha derribado en los últimos meses. El 27 de junio, los medios de United 24 informaron que el Servicio de Seguridad de Ucrania, o Servicio de Seguridad de Ucrania, llevó a cabo un exitoso ataque con drones contra el aeródromo de Marinovka. Imágenes satelitales confirmaron más tarde que este ataque logró dañar otros dos Su-34. Está claro que Ucrania ataca esta plataforma aérea tan seguido como puede, y así debe ser. Rusia está teniendo dificultades para reemplazarlos. Eso puede sonar extraño para quienes ya han escuchado eso. Rusia recibió un nuevo lote de Su-34 a mediados de septiembre. El Kiev Post informó sobre esta entrega, señalando que Rusia no había anunciado cuántos fuselajes había recibido. Ese es el problema. Según el Kiev Post, Rusia recibió al menos 2. Si hay más, no serán muchos. Y una nueva entrega de 2 Su-34 está muy lejos de ser suficiente para cubrir las pérdidas de este avión en particular por parte de Rusia. El Kiev Post informa que Rusia enfrenta problemas para producir más Su-34 por las sanciones occidentales. Un examen de los restos de uno de los aviones reveló que la aeronave requiere al menos 221 componentes provenientes de 59 empresas de 8 países diferentes. Japón, Estados Unidos y varios países de la Unión Europea están entre estos países y los tres tienen muchas sanciones contra Rusia. En resumen, Rusia solo puede fabricar pocos aviones Su-34 de reemplazo. Así que cada uno que Ucrania derriba es un golpe importante contra el poder aéreo de Rusia. Ese será el legado duradero del ataque de Ucrania del 25 de septiembre. Derribar un Su-34 más no cambiará el curso de la guerra en Ucrania. Tampoco detendrá por completo el bombardeo aéreo de Rusia sobre Zaporilla, aunque sí lo ralentizará. El ataque del 25 de septiembre recuerda que Ucrania puede derribar aviones rusos. Quizá ahora Rusia dude antes de enviar otro Su-34 a Ucrania, ya que sus reservas se agotan, y parece que hay pocas posibilidades de que pueda reponerlas nuevamente. Ahora, la destrucción del Su-34 de Rusia por parte de Ucrania parece involucrar el uso de armas relativamente modernas. En una reciente destrucción de una amenaza aérea rusa, Ucrania usó una ametralladora de la Primera Guerra Mundial. Descubre cómo solo gastó $11 en municiones para destruir uno de los misiles de crucero más poderosos de Rusia en nuestro video.
Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a El Show Militar para más cobertura de la situación en Zaporilla.